El día de ayer había severendo trancón en la ciudad de Medellín, pero tremendo trancón. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Julián Rendón en todo esto? ¿Qué tiene que ver la alcaldía de Medellín? ¿Qué tiene que ver la gobernación? Ya les voy a contar qué fue lo que pasó y quiénes obstaculizaron la vía y por qué razón. Por agua. Sí, señores, uno de los departamentos más ricos con la infraestructura más grande, que es, podríamos decir, del país, que es EPM, tiene territorio sin agua. Háganme el favor, pero ya les voy a contar. Por otro lado, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Los medios de comunicación, ustedes saben muy bien que andan ya culpando de no haber aceptado ayuda a Gustavo Petro, ayuda de otros países que vengan a ayudar en el tema de rescate, de búsqueda y rescate. Pero más rápido cae un mentiroso que un cojo. Ya el anterior ministro de la UNGRD respondió contundentemente y con pruebas a estos medios de comunicación que lo único que han hecho es precisamente, pues, sí, mentirle a la gente. Pero quienes no nos quedamos con una sola información, sino que vamos más allá, pues vamos entendiendo qué fue lo que pasó. El diputado Juancho Muñoz reportaba desde el trancón lo siguiente y nos cuenta cuál era la razón del por qué estaban protestando estos desadaptados en Antioquia. ¿Que hubo solución de Julián Rendón? Eso sí sería un chiste. Mi equipo de trabajo se encuentra en la vereda Granizal. Yo no pude estar porque hoy todo el día, desde la mañana hasta hace poco más de una hora, estábamos debatiendo en la Asamblea de Antioquia intentando evitar que la Asamblea endeudara por orden del gobernador al departamento en cerca de 600.000 millones que pagará al final cada uno de los ciudadanos de Antioquia. Estaba en esa tarea, salgo hacia el norte a seguir con la agenda en Bello y me encuentro obviamente con un caos vehicular, con un trancón en el que llevo una hora, poco más, y que parece que no va a fluir mucho, pero es un trancón necesario, es un trancón que obedece al reclamo de derechos, tan mínimos como el agua, como el mínimo vital de agua, como la vivienda, como las condiciones para vivir mínimamente con dignidad, para el cumplimiento de fallos judiciales, para el cumplimiento del plan de desarrollo de Bello. Y acá están involucradas varias entidades, EPM, Alcaldía de Bello, Alcaldía de Medellín, la Nación misma por el medio del Ministerio de Vivienda. Nadie ha dado respuestas a la comunidad de Granizal. Ahí están, en este momento, ejerciendo el derecho a la protesta pacífica, porque no han tenido, por medio de otros mecanismos, respuesta alguna. Les pido a los comunicadores, a los medios, a los liderazgos y a las entes de control, sobre todo al Ministerio Público, estar muy atentos a que no haya represión contra la movilización pacífica de la gente y a estas instituciones que deben responder por el fallo judicial, que deben garantizar los derechos, que por favor lo hagan urgente, no hay más espera. La gente está incluso en riesgo en Granizal. Recuerden que hace poco tiempo hubo una gran tragedia allí, decenas de muertos, lo que afectó mucho más la vida allí. Allí la gente aguanta hambre, necesidades, no tiene agua, sus viviendas están en riesgo y no tienen respuesta del Estado. Que sea esta la oportunidad para que el Estado, en todas esas instituciones que se representan y que tienen obligaciones por medio del fallo, cumplan. Y si necesitamos que se paralice la ciudad, pues que se paralice la ciudad, para que todos entendamos que no podemos estar viviendo tan tranquilos mientras gran parte de la población no tiene siquiera agua para beber en sus casas. Bueno, yo no sé por qué satanizan la protesta. Es que la protesta es un derecho constitucional. Pero Julián Rendón llegó a solucionar esto. No. Julián Rendón no llegó a solucionar absolutamente nada. Hay una disputa entre si es Bello el que tiene que hacer esto o si es Medellín o Federico Gutiérrez. Y está como este tira y afloje. Entonces el uno se chuta la pelota, el otro dice que sí, el otro dice que no, y bueno, ahí está el rifirrafe entre Bello y Medellín. Pero resulta que quien sí debería de responder por esto sería la gobernación, en manos de Julián Rendón. Y tenían cerrada la autopista Medellín-Bogotá, y por eso era el monumental trancón. En la autopista de Medellín-Bogotá hubo un bloqueo por parte de un grupo de personas. Una vez la fuerza pública logró darles paso a los vehículos, sí, ustedes ya saben cómo les dio paso, la Policía Nacional nos reporta que los manifestantes, dice él, acusando a los manifestantes,
le prendieron fuego a una zona aledaña a la vía. El mismo Juancho reportaba lo que llegó a ser la solución que llegaron a dar. Miren ustedes. ¡Esos son nuestros derechos! Porque están pidiendo agua. Hágame el favor. Porque están pidiendo agua. Por eso cerraron la vía y por eso les mandó Julián Rendón, Federico Gutiérrez al ESMAD. Bueno, la comunidad protestando por falta de agua y lo que llega es solución, no, lo que llega es represión. Bueno, muchachos, como les decía, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Resulta que El Colombiano y Revista Semana han venido acusando al anterior ministro de la UNGRD de que él había sido quien había detenido a la ayuda humanitaria que venía desde otra parte, o sea, los USAR, los equipos USAR que venían para búsqueda y rescate. Resulta que el exministro saliente ya les respondió a esta gente. Ya les dijo, básicamente, son unos mentirosos. Y como la gente de Revista Semana y de periódicos como El Colombiano solo se quedan con el titular, pues ahí los tiene usted repitiendo como loritos toda esta situación. Escuchen lo que decía antes de mostrarles la respuesta del exministro de Petro, que todos se preguntan, sí, ¿y por qué aún el ministro de Petro estaba ahí si la patria miseria llegó desde hace 7 meses, vienen programando un empalme? No sé. Si ustedes tienen la respuesta a esa pregunta, pues les agradezco que la pongan ahí en los comentarios, porque un gobierno que supuestamente viene preparándose desde hace 7 meses, no sé por qué aún no tenían a alguien en la UNGRD. Últimas horas hay una controversia, ha habido un debate en torno a la llegada de los rescatistas internacionales y se ha conocido una carta firmada por el saliente director de la UNGRD, Javier Pava, del gobierno de Gustavo Petro, una comunicación que él le envió el pasado martes, un día después del terremoto, al canciller Omar Bula, canciller nombrado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, donde le dice que no es necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate. ¿Qué fue lo que ocurrió, doctor David Tamayo? Jessy, mira, yo me posesiono el martes en las horas de la noche, más o menos a las 10 de la noche me posesioné. Al otro día que llegué pues a asumir en firme mi nuevo cargo, encontré que el saliente director había pedido una comunicación planteando que teníamos capacidad de respuesta en ese momento y que no necesitábamos el apoyo de grupos de rescatistas del exterior. Sin embargo, cuando yo analicé bien la situación que teníamos en ese momento y a partir del momento que yo asumí el cargo y la manera como estaban evolucionando las cifras. Ojo, aquí hay algo clave. En el momento, por la información que se había conocido, no se necesitaba todavía activar todo este protocolo que era solicitar ayuda hacia otras partes. ¿Por qué? Porque los equipos USAR de Colombia todavía, hasta la información que se tenía, podían cubrir lo que había llegado como información de las zonas del desastre. Consideré que era necesario revertir o retroceder esa decisión y por eso expedí, mi primer acto administrativo fue expedir una circular aclarando que si bien todavía conservábamos la capacidad de respuesta en ese momento, estábamos dispuestos si bien todavía teníamos la capacidad de respuesta en ese momento, o sea que el comunicado del exministro de Petro estaba bien puesto hasta el momento, a medida que se iba desarrollando la información, como iba llegando,
¿De dónde se sacaron que fue él quien prohibió la entrada de los grupos de apoyo del exterior? ¿De dónde se sacaron esto? Recibir apoyo de grupos de búsqueda y rescate, porque de acuerdo a la evolución que tenía en ese momento las cifras que nos estaban arrojando los PMU nacionales, iba a ser necesario tener varios periodos operacionales en la operación de respuesta e iba a ser necesario hacer relevos en los recursos que estaban atendiendo la respuesta. Bueno, entonces, ¿de dónde se sacan toda esta propaganda? ¿De dónde se sacan todo esto, señores? ¿De dónde? ¿Cómo hace esta gente para ser así tan puerca, hombre? Tan cochina, tan asquerosa. Este fue el comunicado de Javier Pavas, el exministro de la UNGRD, que nos contaba lo siguiente. He querido hacer este video para de manera contundente aclarar la información malintencionada y perversa que ha circulado en las redes sociales frente a una carta que envía la Cancillería el día martes 11 frente al terremoto que afecta al país. En primer lugar, efectivamente, esa carta fue emitida ese día a la 1:20 de la tarde y corresponde a las condiciones de requerimientos para ese momento. Y tal como lo dice la misma carta, esas condiciones pueden estar cambiando a medida que se tiene mayor información de la evaluación de daños y el reporte de requerimientos que deben hacer los alcaldes y los gobernadores, quienes son los responsables directos de esa información en terreno. En segundo lugar, hacia las 2 de la tarde me reúno con el señor canciller para evaluar los ofrecimientos que habían al momento de los países. Había países como Estados Unidos, Israel, El Salvador y Perú que habían ofrecido grupos de rescate. Y en ese sentido se evaluó en el PMU cuáles de estos requerimientos nos podrían ayudar para ese momento. Se aceptó la ayuda de Estados Unidos porque efectivamente ellos podrían ofrecer los temas tecnológicos y la coordinación de la información de los grupos de búsqueda y rescate. Es así como hacia las 3 de la tarde envió una nueva carta a la Cancillería aceptando la ayuda de Estados Unidos para esas actividades. Hacia las 5:20 de la tarde envió una nueva carta a la Cancillería solicitando que se acepte el ofrecimiento de ayuda humanitaria en términos de kit de alimento, de aseo, incluso que se habilite la posibilidad de traer hospitales de campaña para ayudar en la respuesta en el Chocó y en Pereira. Quiero aclarar que cuando se habla de la habilitación de grupos USAR o grupos de búsqueda y rescate, se habla de grupos especializados que han sido acreditados por el país que los envía y que sean aceptados en Colombia toda vez que se establece una responsabilidad civil y son actividades de alto riesgo. Bueno, ahí hay una clave muy importante. Los equipos tienen que estar certificados, ser equipos profesionales, obviamente certificados por su país, pero que sean equipos USAR, y esos equipos apenas estén certificados, pues inmediatamente pueden entrar a territorio. Pero resulta que la Cancillería de Colombia, mucho después de conocer todo lo que había pasado, lo que hicieron fue pedirle una doble certificación. Es decir, ya no era solamente la certificación que se requería como equipos USAR, sino que estaban pidiendo otra certificación, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Tenemos la certificación, pero ahora nos están pidiendo otra certificación. Quienes están poniendo las trabas, señores, fue precisamente la misma Cancillería. Aquí están las cartas que el señor Pavas publica el día de hoy, donde habla precisamente de este asunto. Y dice por acá al final: a la fecha, el país cuenta con más de 25 grupos con capacidad de búsqueda y rescate que permiten atender las necesidades operativas identificadas en zonas afectadas. No obstante, Colombia solicita considerar el apoyo de personas especializadas en coordinación de grupos USAR con personal perteneciente a los grupos USAR clasificados de Estados Unidos de América que cuentan con conocimiento de la metodología de USAGRAP, que es precisamente quien certifica a estos equipos. En la otra carta que este señor envía o que publica, dice lo siguiente: el apoyo solicitado estaría orientado, entre otros aspectos, componentes de comunicación USAR, con autosuficiencia de comunicación, está un poquito borrosa la letra, componentes de procedimiento de información operativa, ingeniería USAR. Estas son las cartas que este señor publica y al final dice lo siguiente: la UNGRD continúa realizando el seguimiento permanente de la situación y de las necesidades identificadas en territorio en coordinación con las autoridades territoriales y las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y continúa oportunamente
y comunicará, oportunamente cualquier requerimiento adicional que pudiera surgir como consecuencia de la evolución de la emergencia. Más claro no puede estar, señores. Más claro no puede estar. Este señor fue nombrado porque inmediatamente no dijo, dejemos entrar a todos. ¿Para qué necesitaban una doble certificación? ¿Por qué la necesitaban? Pero más aún, la pregunta que nos hacemos todos es precisamente esta. Una reunión con más de 1.300 personas. Todas ellas hacen parte de nuestro programa Arca de Noé, un programa que inició hace 8 meses para poder tener un empalme completo anticorrupción en nuestro país. Un programa que comenzó hace 8 meses y no tiene ni un carajo de idea de qué es lo que están haciendo en territorio ante una crisis tan delicada como esta. Háganme el favor, señores, háganme el favor. ¿Se dan cuenta que más fácil cae un mentiroso que un cojo? Y claro, como esta gente de derecha solo se queda con los titulares, solo ven Caracol, RCN, Revista Semana, leen el titular, muchas veces ni siquiera leen el contenido. Entonces están repitiendo como loritos, quedando como unos tontos, como unos idiotas útiles, como unos no pensantes, como los llamó el estratega de campaña. Pero nos preguntamos entonces, y nos queda esta pregunta en el aire a todos, ¿qué hicieron entonces con esos 1000 no sé cuántos iluminados que tenían haciendo el análisis del empalme, que al final no quisieron aceptar porque como no se les presentó la oportunidad mediática para poder hacer el show, entonces decidieron cancelarlo? Pero entonces se perdió esa plática de esos 1200 iluminados, porque cuando entrevistaron a este señor en Noticias Caracol y le preguntaron, ¿usted qué sabe del Chocó? Dijo, no sé un carajo. No sé un carajo, no sé qué pasa. Yo apenas recibí, no sé qué pasa. No sé si a este señor los 1200, uno de los 1200 iluminados, no les llegó con la noticia de cómo recibía la UNGRD. No les llegaron con la noticia. Puro humo. La patria pesadilla es puro humo, nada más, puro humo. Ahí tienen, Abelardo de las Prias ya estaba en el Chocó y pareciera ser que este señor estaba en un escenario donde todo mundo, un aplaudódromo, donde todo mundo estaba así. Yo estaba en el en vivo y yo decía, pero ¿por qué tanto aplauso? Tuvieron a Abelardo ahí sentado en el Chocó, ¿por qué no lo comprometieron? Una de las promesas que dijo era que iba a hacer casas prefabricadas para la gente más vulnerable en el Chocó. Vamos a esperar si eso sí se cumple. Sabemos que patria pesadilla es solo humo. Vamos a esperar a ver si se cumple. Pero todo el mundo era allá. Abelardo pronunciaba algo y todo el mundo... No sé, yo decía, pero ¿por qué aplauden? ¿Qué necesidad de lamer las botas de esa manera? Ahí los dejo, muchachos. Hasta un próximo video. Y vamos a ver cómo va evolucionando la patria miseria, la patria pesadilla que nos metieron unos cuantos malpensantes. Chao.